Dicen que el amor no se compra, pero ¿qué pasa cuando quien lo intenta tiene más dinero que alma? Él era un hombre de hielo, frío, calculador, temido, un billonario que perdió la fe en todo lo que no pudiera controlar. Hasta que una sonrisa, una sola, bastó para romper los muros que tardó años en construir. Ella no buscaba amor, solo trabajo, paz, y huir de un pasado que nadie debía conocer. Pero el destino, caprichoso y cruel, los juntó en el momento más imposible. Lo que comenzó como un contrato se convirtió en una batalla entre el corazón y el orgullo. Porque cuando un hombre promete no amar jamás, el universo siempre encuentra la manera de hacerlo caer. El sonido de la lluvia golpeaba contra los ventanales del ático más caro de Manhattan. Allí, entre paredes de mármol y silencio absoluto, Alexander Rivas revisaba una vez más los informes de su empresa. Cada cifra, cada decisión, cada contrato, todo bajo su control. Todo excepto el vacío que sentía cuando la ciudad dormía. Había prometido no amar jamás, no después de lo que ella le hizo. No después de ver cómo la persona en la que más confiaba lo traicionó, no solo en los negocios, sino en el alma. Su rostro no mostraba emoción alguna, ni cuando firmaba acuerdos millonarios, ni cuando despedía a alguien con una simple palabra. La prensa lo llamaba el magnate de hielo, y él lo prefería así. El amor para él era un riesgo sin retorno, una debilidad. Y Alexander Rivas no era un hombre débil. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Su secretaria le informó que habría una entrevista especial para un nuevo proyecto benéfico, una fundación para mujeres sin hogar, idea de su equipo de imagen. Alexander aceptó sin interés, hasta que ella entró por la puerta. Lucía Herrera. Cabello oscuro, sonrisa tímida, mirada que hablaba más que 1000 discursos. Venía como representante de la organización que recibiría la donación. Sus manos temblaban un poco al sostener los papeles. No por miedo al dinero, sino por miedo a él. «Señor Rivas, muchas gracias por recibirnos», dijo con voz suave. Él levantó la vista apenas unos segundos. Y ahí estuvo el error. Una sonrisa, solo una. Pequeña, sincera, sin cálculo alguno. Una sonrisa que no buscaba nada, pero que lo desarmó por dentro. Por un instante, algo se quebró en la armadura que llevaba años perfeccionando. Él apartó la mirada enseguida, molesto consigo mismo. No podía permitirse sentir. No otra vez. «Hable rápido», respondió cortante. «No tengo todo el día». Lucía tragó saliva, respiró profundo y empezó a hablar del proyecto, del albergue, de las mujeres que habían perdido todo pero aún conservaban esperanza. Su voz tenía algo que él no entendía, algo que dolía, algo que, contra su voluntad, lo hacía escuchar. Mientras ella hablaba, Alexander recordó vagamente otra voz, la de Isabela, su exesposa, la mujer que lo amó solo mientras él fue útil, la que le juró amor eterno, y se fue con su socio más cercano. Desde entonces, el amor dejó de ser palabra y se convirtió en herida. Pero Lucía no se parecía a ella. Era demasiado real para ser peligrosa. O al menos eso pensó él. Al final de la reunión, Lucía agradeció el tiempo y salió. Alexander la observó irse. Su perfume quedó flotando en el aire, ligero, imposible de ignorar. Esa noche, por primera vez en años, no pudo dormir. Había algo en esa sonrisa que lo perseguía incluso entre los informes y las luces de la ciudad. A la mañana siguiente, su asistente entró con una carpeta. «Señor Rivas, sobre la donación». La señorita Herrera olvidó un documento. «¿Desea que lo enviemos?» Alexander tomó el papel, lo observó y, sin entender por qué, dijo: «No, yo mismo se lo entregaré». Nadie en la oficina entendió su decisión. Él tampoco. Pero mientras bajaba en su helicóptero privado hacia el centro comunitario donde ella trabajaba, una idea lo atormentaba. Quizás no era el amor lo que temía. Quizás era volver a sentir que estaba vivo. Y ese pensamiento le aterraba más que perder todo su dinero. El sol de la mañana bañaba los edificios de Manhattan con una luz dorada. En el aire flotaba ese ruido constante de ciudad que nunca duerme. Taxis, sirenas, pasos apurados. Alexander Rivas odiaba el caos, pero esa vez, por alguna razón, no lo molestaba tanto. Su helicóptero aterrizó cerca del viejo centro comunitario del Bronx, un edificio antiguo que contrastaba con el lujo en el que él vivía. Mientras caminaba hacia la entrada, su mente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué diablos hago aquí? No era propio de él presentarse en persona por algo tan trivial. No entregaba papeles, no daba explicaciones, pero ahí estaba, sosteniendo una carpeta con el pulso más acelerado de lo habitual. Dentro, Lucía estaba de pie, hablando con un grupo de voluntarias. Llevaba una simple camisa blanca y jeans gastados. No joyas, no maquillaje caro, solo ella. Y eso, curiosamente, la hacía brillar más que cualquier mujer que él hubiera conocido. Cuando lo vio entrar, sus ojos se abrieron por sorpresa. «¿Señor Rivas?» Su voz era una mezcla de nervios y desconcierto.
Él asintió sin saber muy bien qué decir. Olvidó un documento ayer. Pensé que sería mejor traerlo personalmente. Lucía parpadeó. Por un segundo creyó que estaba bromeando. Un hombre como él no traía documentos, pero en su mirada no había ironía, solo algo que ella no lograba descifrar. Gracias. No era necesario, respondió sonriendo de nuevo. Y otra vez esa sonrisa lo golpeó como una descarga eléctrica. Él dejó la carpeta sobre la mesa y, sin poder evitarlo, observó el lugar. Paredes con pintura descascarada. Niños jugando en una esquina con juguetes rotos. Una cafetera vieja sobre una mesa llena de papeles. ¿Así trabajan aquí?, preguntó casi incrédulo. Lucía asintió con un orgullo silencioso. Sí, no tenemos mucho, pero hacemos lo posible. Lo posible no debería ser suficiente, murmuró Alexander. Ella lo miró con un brillo desafiante. A veces, lo posible salva vidas. Hubo un silencio incómodo, pero intenso. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le respondía sin miedo. Y eso lo fascinó. Esa misma tarde, cuando regresó a su oficina, Alexander no pudo concentrarse. Las cifras ya no tenían el mismo peso. En cambio, una idea crecía en su cabeza, absurda pero persistente. Mandó llamar a su asistente. Prepare un nuevo proyecto. Quiero financiar completamente la reconstrucción del centro del Bronx. ¿Todo el edificio, señor? Todo. Pero eso implicaría una inversión millonaria. Entonces, que lo sea. La noticia llegó a Lucía 2 días después. No lo podía creer. Alexander Rivas, el magnate más temido de Nueva York, había donado una suma descomunal para renovar el centro. Y además había pedido que ella fuera la encargada de supervisar la obra. Lucía quiso rechazar. Sabía que aceptar significaba entrar en un mundo del que no formaba parte. Pero el albergue necesitaba ese dinero. Así que respiró hondo y aceptó. Fue así como comenzó el contrato que no debía existir. Un acuerdo de 6 meses, donde ella trabajaría directamente bajo su supervisión. Y él encontraría en esa cercanía algo que jamás imaginó volver a sentir. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Lucía llegaba con puntualidad impecable, hablaba lo justo, evitaba mirarlo a los ojos más de lo necesario. Alexander, en cambio, intentaba mantener la distancia, pero su atención se desviaba cada vez que ella estaba cerca. Había algo en su manera de hablar con los demás, en cómo se arremangaba las mangas para limpiar, o en cómo reía cuando los niños del centro le hacían bromas. No tenía nada que ver con el lujo, era real, y eso lo desarmaba más que cualquier mirada coqueta. Una noche, cuando todos se habían ido, Lucía seguía allí, revisando papeles bajo la luz tenue de una lámpara. Alexander la encontró por casualidad, o al menos eso quiso creer. «Ya es tarde», dijo, apoyándose en la puerta. «Lo sé, pero quiero dejar listo el informe». Él se acercó lentamente sin apartar la vista. Por un momento, el silencio fue tan denso que podía sentirse. «No entiendo cómo puedes dedicar tanto esfuerzo a algo que no te da nada a cambio», murmuró. Lucía levantó la cabeza, sorprendida por el tono casi melancólico de su voz. «Porque no todo se trata de recibir, señor Rivas. A veces, ayudar es lo único que nos recuerda que seguimos vivos». Esa frase quedó flotando entre ambos, y él, sin saber por qué, se sintió desnudo ante sus palabras. «¿Qué pasa cuando ayudar ya no es suficiente?», preguntó con una vulnerabilidad que ni él mismo reconoció. Lucía lo miró con suavidad. «Entonces, quizás es momento de dejarse ayudar también». Por primera vez en años, Alexander sonrió. Apenas un segundo, pero fue real. Lucía lo notó. Y en su pecho algo se movió. Algo que no quería que despertara, pero ya era demasiado tarde. A partir de ese día, el trabajo cambió. Las reuniones se hicieron más largas, las conversaciones más personales. Ella empezó a descubrir que detrás del magnate había un hombre roto, cansado, pero con una bondad que él mismo había olvidado. Y él comenzó a ver en ella no solo una mujer, sino la única persona que no esperaba nada de él, excepto su humanidad. Lo que ninguno sabía era que ese contrato, firmado con tinta y distancia, acabaría uniéndolos de un modo que ningún papel podría borrar. Porque a veces los acuerdos más peligrosos no se firman con la mano, sino con el corazón. La mañana amaneció fría, con un viento que empujaba nubes grises sobre Manhattan, como si alguien quisiera cubrir la ciudad con una sábana. En el piso 101, el cristal del despacho de Alexander devolvía una versión perfecta de su rostro, impecable, duro, sin grietas. Era la máscara que había aprendido a sostener desde que decidió no amar jamás. Pero esa mañana, desde que Lucía había llegado a su vida, la máscara pesaba más. «El informe de obra, señor Rivas», dijo ella al entrar, dejando una carpeta sobre la mesa de roble. Se detuvo a una distancia prudente, consciente de que con Alexander la cercanía era un terreno minado. Él tomó el documento, pero no lo abrió. Se permitió por primera vez en aquel día mirar sus manos.
pequeñas, firmes, con una delicadeza casi obstinada. Las manos de alguien que reconstruye ruinas con paciencia. Las manos que, sin tocarlo, le estaban cambiando la respiración. «Gracias», respondió, y el silencio que siguió tuvo la densidad de algo no dicho. Lucía percibió la tensión y dio un paso atrás. Había trabajado con hombres poderosos antes. Algunos intentaron comprar su tiempo, otros su atención. Alexander no intentaba nada. Y eso la inquietaba más. «¿Algo más?», preguntó. «Sí», dijo él como si saboreara una decisión vieja. «Quiero que conozcas el ala oeste del edificio. Cerré esa parte hace años. Me gustaría tu opinión para convertirla en aulas de capacitación». Lucía aceptó. Bajaron por un pasillo de paredes sobrias, iluminado por luces cálidas. Una puerta metálica marcaba el final. WC1. Alexander sacó una llave antigua, no acorde al resto del lugar. La cerradura gruñó antes de ceder. Adentro, polvo y silencio. Estanterías vacías, una mesa cubierta con un lienzo, cajas sin rotular. La memoria de una vida que él había encapsulado. Antes. Comenzó sin mirarla. Este era mi espacio de diseño. Aquí revisábamos prototipos, conceptos, marcas. Aquí trabajábamos juntos. No dijo su nombre, pero Lucía lo supo. Isabela, la exesposa, la sombra. «Puedes decirlo», murmuró Lucía. «No se va a romper nada por pronunciarlo». Él sonrió sin alegría. «Te sorprendería lo que se rompe por una palabra». Se acercó a la mesa y tiró del lienzo. Debajo, un tablero de corcho repleto de recortes de revistas, fotografías de campañas, trazos de rotulador, ideas de una vida anterior. En el centro, clavada con un alfiler dorado, una foto, 2 manos entrelazadas sobre un contrato, 2 firmas al pie. Rivas and Mora Agency. El nacimiento de un imperio y de la herida que nunca cerró. Lucía, sin tocar nada, dejó que sus ojos leyeran la historia en silencio. Reconoció el lenguaje de los proyectos compartidos, el mapa de sueños que se planchan juntos sobre una mesa. Y también reconoció el vacío donde antes hubo algo vivo. «¿Qué pasó?», preguntó al fin, con voz que no exigía ni perdonaba. Alexander apoyó los dedos sobre la madera, como si necesitara contacto con algo sólido para no hundirse. «Mi socio y mejor amigo, Gabriel Santos, y mi esposa». Se detuvo. «Eran la única parte de mi vida que llamaba familia. El resto siempre fue transacción». Un día llegó una oferta de compra. Una multinacional quería el 40% de la agencia y exigía control creativo. Yo me negué. Ellos dijeron que mi negativa era miedo. Estábamos en la fase más ardiente. Campañas que se convertían en tendencia, contratos que abrían puertas en Europa. Pensé que discutiríamos, que nos gritaríamos si era preciso y seguiríamos juntos. Pero el pero quedó flotando, pesado. Descubrí correos, continuó. Reuniones a mis espaldas. No solo planeaban vender sin mí, planeaban sacarme. Pactaron una cláusula de incapacidad temporal para forzar mi salida si yo me negaba. El borrador estaba firmado por los dos. Lucía apretó la mandíbula. No era solo negocio, era un hogar incendiado. ¿Y el amor?, preguntó suave pero sin temblor. Alexander soltó una risa quebrada. El amor se convirtió en un adjunto de correo, con fecha y hora. Caminó hasta una ventana ciega y tocó el vidrio polvoriento. La noche que confronté a Isabela me dijo que yo amaba la empresa más que a ella, que la miraba como se mira una idea, puliéndola, corrigiéndola, jamás dejándole ser imperfecta. «Tú no amas personas, Alexander», me dijo, «amas proyectos». Y quizá tenía razón. Lo más cruel es que si me lo hubiera pedido, habría vendido todo. Pero no me lo pidió. Ya estaba del otro lado. El silencio tragó el cuarto. Al día siguiente, continuó, firmaron con la multinacional. Gabriel se quedó con la dirección creativa. Isabela con el penthouse que habíamos elegido. Yo me quedé con mis abogados y la certeza de que el amor es un mal negocio. Lucía respiró hondo. No intentó consolarlo. No era su papel ni su estilo. En su lugar dijo, «Aún así conservaste esta habitación». Alexander la miró, incómodo por verse expuesto. «Creí que la necesitaba para recordar que no debo volver a equivocarme». «O para recordar que sigues vivo», contrarrestó ella. «Las heridas que se esconden se pudren. Las que se limpian duelen pero sanan». Él apartó la vista. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran con ternura. Los días siguientes, el ala oeste se convirtió en una excavación arqueológica de su pasado. Lucía, con guantes y cuidado, clasificó cajas. Encontró bocetos a carboncillo de campañas jamás lanzadas, cartas de clientes agradecidos. Una nota escrita en lápiz sobre un papel arrugado. «Lo haremos más grande que nosotros». No había firma, pero la caligrafía contaba el resto. Alexander participaba lo justo, señalaba, asentía, desechaba. Cada gesto medido. Pero Lucía notaba los microgestos que delataban fisuras, el parpadeo sostenido cuando aparecía una fecha determinada.
el modo en que sus dedos se detenían sobre ciertos márgenes, como si allí hubiera quedado atrapado el rastro de otra mano. Una tarde, mientras revisaban documentos, la puerta se entreabrió sin aviso. Elena, la jefa de comunicación de Rivas Group, apareció con un iPad y el rostro pálido. «Tenemos un problema», dijo. «Los tabloides acaban de publicar fotos tuyas saliendo del centro comunitario con...» Miró a Lucía. «Con ella. El titular es «El magnate de hielo derrite su fortuna por una mujer del Bronx». Lucía sintió un pinchazo frío en el estómago. No era ingenua, sabía cómo funcionaban esas cosas, pero verla convertida en el motivo del gasto de un hombre como Alexander la reducía a un chisme que no podía permitirse. «¿Quién filtró eso?», preguntó Alexander helado. No hacía falta subir la voz. Sus ojos eran suficientes. Un contratista o un voluntario, probablemente. Ya estoy pidiendo que se retiren las notas, pero... Elena dudó. «Hay otra cosa». Isabela dio una declaración. El nombre cortó el aire. Alexander apretó la mandíbula. «¿Qué dijo?» «Insinúa que estás repitiendo patrones y que cuando Alexander siente, destruye», leyó Elena con asco. «Sugiere que tu nueva relación afectará decisiones empresariales». Lucía tragó saliva. Nueva relación. La etiqueta se le pegó a la piel como tinta. «No estamos en una relación», dijo, más para sí que para los demás. Alexander dejó el expediente sobre la mesa con una precisión casi quirúrgica. «Elena, maneja lo de los medios. Sin ataques. Que parezca que no nos importa. Eso los devora». «Entendido». Cuando volvieron a quedarse solos, la habitación parecía más pequeña. «Lo siento», dijo Lucía. «No buscaba...» Calló. La frase «no buscaba problemas» sonaba pobre. Ella no era problema. Tampoco la cura. «Tú no hiciste nada», respondió él serio. «Esto es mi pasado cobrando peaje. Y yo elegí acercarme». Su sinceridad la desarmó. Quiso decirle que se mantendría a distancia, que no pondría en riesgo el proyecto ni su reputación. Quiso protegerlo. Quiso protegerse. Pero antes de que eligiera una frase segura, Alexander habló. «Hay más que debes saber si vas a seguir aquí. No solo me traicionaron, me usaron. Durante 2 años, cada cena, cada viaje, llevaba detrás un plan para recortar lo que yo era. Cuando me resistí, dijeron que el problema era mi frialdad. Me convencieron de que sentir era negociar con la derrota. Anduve por la vida como un balance contable. Hasta que llegaste tú con una sonrisa». Lucía sostuvo su mirada. Sus propios recuerdos se agitaron. Un apartamento minúsculo, un teléfono en silencio, deudas respaldadas por promesas rotas. Ella también había aprendido a no pedir, a sostenerse sola, a que el amor era el lujo más caro. «No me mires como salvación», dijo con firmeza dulce. «Ni como amenaza. Soy alguien que está aquí por el proyecto. Y también soy alguien que ve». «¿Qué ves?», preguntó él casi en un susurro. «Que tienes miedo», respondió sin rodeos. «No de mí, de que si te abres no quede nada que controlar». Él quiso reír, escapar con ironía. En cambio, permitió que la verdad lo alcanzara. «¿Y tú, de qué tienes miedo?». Lucía dudó. Luego, como quien abre una ventana apenas, dijo: «De que si me quedo, recuerde. Y si recuerdo, duela». No explicó más. No dijo que en otro tiempo amó a alguien que prometió protegerla y la dejó sola con un alquiler, una carta de despido y una cita en una clínica. No lo dijo porque su historia debía entrar cuando estuviera lista. Y porque el guión que se escribía allí no necesitaba efectismos, necesitaba verdad. Esa noche el edificio quedó en silencio. El ala oeste olía a polvo limpio, a cajas recién ordenadas. Afuera, la ciudad era una constelación de ventanas encendidas. Alexander y Lucía se quedaron de pie junto al tablero de corcho. Él tomó la foto de las 2 firmas y la guardó en un cajón. «No para negarla», explicó. «Para que deje de ser el centro». Lucía asintió. Encendió la lámpara de pie y el cono de luz dibujó un círculo cálido sobre la mesa. «Mañana empezamos a diseñar las aulas», dijo. «Quiero un espacio donde las mujeres puedan aprender oficios, con guardería al lado. Si la herida no cerró, que por lo menos cicatrice en algo que valga la pena». Alexander la miró como si esa frase tejiera un puente secreto entre 2 orillas. «Está bien», aceptó. «Lo haremos». El teléfono de Alexander vibró. Un mensaje de número desconocido. «Nos vemos en la gala. Necesitamos hablar». Y no hizo falta descifrar la inicial. «¿Todo bien?», preguntó Lucía notando el hielo repentino en su gesto. «La gala de beneficencia de mañana», dijo él guardándose el móvil. «Isabela estará allí. Siempre lo está donde hay público». «Entonces vayamos», propuso Lucía, como quien elige el campo de batalla. «No a pelear, a mirar a la herida a los ojos». Alexander no esperaba esa respuesta. Tampoco esperaba el alivio que le produjo. «De acuerdo», dijo, «pero hay una condición». «Dila».
Si en algún momento sientes que esto te arrastra, te vas. No debes pagar por mi pasado. Lucía asintió. Y por primera vez desde que empezó el contrato, los dos sostuvieron la mirada sin prisa. No había promesas, no había garantías, solo el acuerdo tácito de no traicionarse a sí mismos. Hasta mañana, Alexander, dijo ella caminando hacia la puerta. Hasta mañana, Lucía. Cuando la puerta se cerró, él se quedó mirando la mesa iluminada. Tocó con la yema del dedo el hueco donde había estado la foto. La ausencia no dolía menos, pero dolía distinto, como un músculo que vuelve a moverse después de mucho tiempo. El viento afuera empujó las nubes y la ciudad respiró hondo. En el ala oeste, una habitación que llevaba años a oscuras aprendía de nuevo a encender la luz. La herida seguía ahí, pero empezaba al fin a dejar de ser el centro. El Hotel Astoria brillaba como un palacio moderno, cubierto de cristales, candelabros y cámaras. Era la noche de la gala anual de beneficencia Rivas Foundation, un evento que cada año reunía a políticos, empresarios y medios, donde las donaciones eran tan importantes como las apariencias. Esa noche, sin embargo, no era una más. Era la primera vez en años que Alexander Rivas aparecía con acompañante. Lucía llegó puntual, vestida con un traje negro simple, elegante, sin adornos innecesarios. Su cabello caía suelto sobre los hombros y sus ojos, aunque brillaban con nervios, sostenían una calma peligrosa, la de alguien que sabía que no debía nada a nadie. Alexander la esperó en la entrada, impecable en su traje gris oscuro. Por primera vez, el hielo en su mirada tenía una fisura. Cuando la vio, algo dentro de él se quebró y se recompuso en el mismo instante. «¿Estás...?» Buscó una palabra y ella sonrió. «Puntual», concluyó con una torpeza que no le era habitual. «¿Y tú, nervioso?», respondió ella divertida. «No suelo ser el tema central de los tabloides 2 días seguidos. Entonces, esta será una buena práctica». Entraron. El salón principal estaba lleno. Las luces se reflejaban en las copas de champaña, las risas flotaban con el humo de los flashes, y el murmullo de los periodistas era como un enjambre invisible. Apenas pusieron un pie adentro, todos los ojos se giraron hacia ellos. Lucía sintió el peso de las miradas, los cuchicheos, los murmullos disfrazados de cumplidos. Pero lo que más la sorprendió fue la serenidad de Alexander. Caminaba recto, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo una copa, como si el mundo entero le debiera explicaciones. Ella lo siguió fingiendo que no oía las palabras. «Es ella, la del centro del Bronx. Dicen que lo conquistó. No escuches nada», le susurró él. «Aquí todos hablan para llenar el silencio que temen». Ella asintió. Pero entonces una voz cortó el aire. «No todos, Alexander. Algunos hablamos porque aún tenemos algo que decirte». La voz era femenina, firme, venenosa. Isabela Mora. Lucía la había visto en fotos, pero en persona era otra cosa. Alta, impecable, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad del salón. Su sonrisa no era amable, era un arma, y esa noche estaba cargada. «Isabela», dijo Alexander sin sorpresa, «no pensé que te atreverías a venir». «¿Y perderme tu espectáculo? Jamás». Lucía permaneció en silencio, observando cómo ambos se medían. No era una conversación, era una guerra fría. «He leído sobre tu fundación», continuó Isabela saboreando cada palabra. «¡Cuánta ternura, Alexander! El hombre que decía que la caridad era solo marketing ahora rescata mujeres. ¡Qué irónico! Aprendí que el marketing puede salvar vidas», respondió él con calma peligrosa. «O perder reputaciones», añadió ella, acercándose más. «Sobre todo cuando la gente piensa que el magnate más frío del país se enamoró de una asistente del Bronx». Lucía apretó la copa. No iba a caer en provocaciones. Pero antes de que pudiera hablar, Alexander respondió con un tono que nadie le había escuchado antes. «Tienes razón, Isabela. Me enamoré». El salón enmudeció. Lucía lo miró incrédula. Isabela sonrió triunfante. Por un segundo. «Pero no de quien crees», añadió él. «Me enamoré del trabajo que ella hace, del coraje que tú jamás tuviste. Me enamoré de ver algo real en medio de tanto plástico». El golpe fue directo. Isabela fingió una risa. «¡Qué noble! Siempre fuiste buen actor, Alexander. Pero recuerda, en este mundo el amor dura lo que dura el aplauso». Se alejó, dejando un rastro de perfume caro y veneno. Lucía respiró intentando recuperar el pulso. «No tenías que decir eso», murmuró tensa. «Tenía que hacerlo», replicó él. «Por una vez no quiero esconder lo que pienso. Pero dijiste que estabas enamorado». «Lo dije», interrumpió él con voz baja mirándola. «Y no mentí». Lucía sintió un vacío en el estómago. La música cambió, una melodía lenta llenó el salón. Alexander extendió la mano. «Baila conmigo», pidió. «¿Aquí, ahora?», susurró.
Si esperas a que sea el momento perfecto, nunca será. Ella dudó. Y luego tomó su mano. El mundo desapareció. Los flashes se volvieron estrellas lejanas. Los murmullos, un rumor sin sentido. Solo quedaron ellos girando en el centro del salón, con los ojos fijos el uno en el otro. Alexander no recordaba la última vez que había sentido paz. Lucía no recordaba la última vez que alguien la miró sin esperar nada. ¿Por qué me elegiste para todo esto?, preguntó ella mientras la música los envolvía. Porque cuando hablas no vendes sueños, los construyes. ¿Y tú? Ella sonrió. ¿Qué haces cuando no puedes comprar lo que quieres? Intento merecerlo. El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. No quería enamorarse, no de él, no del hombre que podía destruirla con una palabra. Pero ya no podía negarlo, algo dentro de ella se rendía. Entonces un flash lo cegó. Una cámara, una foto. El beso no había ocurrido aún. Pero la cercanía bastó, y en el titular de la mañana siguiente dirían que sí. Horas después, el silencio de la limusina contrastaba con el ruido del evento. Lucía miraba por la ventana, incapaz de ordenar sus pensamientos. «Esto se saldrá de control», dijo al fin. «Ya lo estaba desde que entraste en mi oficina», respondió él. «No quiero ser un escándalo». «Entonces no lo seas», dijo él, volviéndose hacia ella. «Sé la verdad». Ella lo miró con mezcla de rabia y ternura. «No entiendes, Alexander. Yo no tengo tu escudo. No tengo abogados, ni fortuna, ni apellido. Cuando el mundo te señala, tú aguantas. Cuando me señala a mí, me destruye». Alexander bajó la mirada. Por primera vez no tenía respuesta. El silencio se estiró, incómodo, real. «Mañana daré una declaración», dijo ella finalmente. «Diré que no hay nada entre nosotros, que todo fue malinterpretado». «¿Eso es lo que quieres?», preguntó él. «Es lo que necesito». Ella abrió la puerta y bajó antes de que él pudiera responder. La lluvia empezaba a caer, como en el primer día en que se conocieron. Lucía caminó bajo el agua, sin paraguas, sin mirar atrás. Alexander se quedó mirando desde el asiento, con las manos cerradas. Por primera vez no sabía cómo ganar. A la mañana siguiente los titulares eran un caos. El magnate del hielo se derrite. Romance entre Alexander Rivas y voluntaria del Bronx sacude la élite neoyorquina. Pero entre todos los artículos, uno destacaba. Carta abierta de Lucía Herrera. La verdad sobre el amor y la dignidad. Era un texto simple, sin adornos, escrito con el alma. Lucía no lo consultó con nadie. Solo dijo lo necesario. El amor no se mide en fortuna ni en escándalos. Se mide en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Si mi nombre se mancha por intentar hacer el bien, que así sea. Pero mi historia no pertenece a los titulares. Pertenece a mí. Alexander la leyó en su oficina. Y comprendió que la mujer que había querido proteger no necesitaba un escudo. Ella era el escudo. Esa noche la buscó. Pero cuando llegó al centro comunitario, Lucía ya no estaba. Solo una nota sobre la mesa. Algunas batallas se ganan yéndose a tiempo. Alexander cerró los ojos. La herida se abría otra vez, pero esta vez dolía distinto. Porque sabía que amarla significaba dejarla ir, al menos por ahora. La ciudad amaneció gris, envuelta en esa neblina que parece borrar los bordes del mundo. Era una mañana silenciosa, casi sin tránsito. Pero en la mente de Alexander Rivas, el ruido era ensordecedor. Habían pasado 3 semanas desde la gala. 3 semanas desde que Lucía Herrera desapareció del mapa sin dejar rastro. Ninguna llamada, ningún correo. Solo el eco de una nota escrita a mano. Algunas batallas se ganan yéndose a tiempo. Desde entonces, los días se le habían vuelto un inventario de vacíos. La oficina ya no era refugio. El trabajo ya no anestesia. Y por primera vez, el hombre que tenía todo descubría lo que significaba perder algo que el dinero no podía comprar. El centro comunitario del Bronx seguía en obras, pero Lucía no estaba. Había renunciado oficialmente, dejando a su asistente un sobre con los documentos y una donación anónima para continuar el proyecto. Sin embargo, Alexander no se rindió. Contrató a un investigador privado. Revisó vuelos, registros, llamadas, nada. Hasta que una tarde, revisando los archivos del proyecto, encontró una factura a nombre de una pequeña escuela en Charleston, Carolina del Sur. Era un curso de formación en restauración de edificios históricos. Lucía había mencionado alguna vez su sueño de aprender a reconstruir lo que otros daban por perdido. Y en ese momento, él supo dónde buscar. 2 días después, Alexander bajaba de su avión privado frente a un puerto pequeño donde el aire olía a sal y madera húmeda. No había cámaras, ni trajes, ni secretarias, solo un hombre con un ramo de girasoles, los que Lucía solía dejar sobre la mesa del centro cada semana, y una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Y si ella no quiere verme?
La encontró en el patio trasero de la escuela, con el cabello recogido y las manos manchadas de cal, reparando un muro antiguo. La luz de la tarde la envolvía con un brillo dorado. Por un momento, él no dijo nada. Solo la observó, en silencio, como quien mira un milagro que no se atreve a tocar. «Pensé que odiabas el polvo», dijo finalmente. Lucía se giró despacio. Su sorpresa fue genuina. «Alexander...» Su voz se quebró apenas. «¿Qué haces aquí?» «Aprendiendo», respondió. «O intentándolo». Ella bajó las herramientas, limpiándose las manos. «No deberías estar aquí». «Tampoco debería haberte dejado ir», dijo él con una sinceridad que dolía. «Pero no vine a corregir eso. Vine a pedirte que me enseñes a empezar de nuevo». Lucía lo miró largo rato. «No soy maestra. Yo tampoco era humano antes de ti», dijo con una media sonrisa. «Supongo que estamos parejos». Caminaron por el taller entre maderas viejas y planos amarillentos. Lucía trató de mantener la distancia, pero había algo en la voz de Alexander que ya no sonaba como antes. No era el tono del magnate que daba órdenes. Era la voz de un hombre que había aprendido a pedir perdón. «Leí tu carta», dijo él rompiendo el silencio. «Y me di cuenta de que toda mi vida fue una estrategia para no sentir. Pensé que el amor era una debilidad, pero ahora entiendo que lo débil era no tener el valor de amar sin garantías». Lucía bajó la mirada. «Y ahora que lo entiendes, ¿qué vas a hacer con eso?» Alexander respiró hondo. Sacó un sobre doblado de su bolsillo y se lo tendió. «Esto es para ti». Dentro había documentos legales, la transferencia oficial de la propiedad del Centro Comunitario Rivas Herrera. «Es tuyo», dijo él. «Yo lo fundé con dinero. Tú lo hiciste con alma». Lucía lo miró conmocionada. «¿Estás renunciando a tu fundación?» «No, estoy devolviendo lo que no era mío». Por primera vez, la voz de Lucía tembló. «¿Y qué esperas a cambio?» Alexander sonrió con esa melancolía que solo tienen los que aprendieron a perder. «Nada. Tal vez solo que me recuerdes como alguien que intentó cambiar». Ella guardó silencio. El viento movía las hojas de los árboles. El mar, al fondo, golpeaba el muelle con ritmo lento. Había verdad en sus palabras. Y eso, más que el gesto, fue lo que la derrumbó. Lucía dio un paso hacia él. «Tú no entiendes, Alexander. Yo me fui porque tenía miedo de necesitarte, de volver a depender de alguien. Entonces los dos corrimos por el mismo motivo», respondió él. «Yo temía necesitarte también». Hubo un silencio que ya no dolía, un silencio que curaba. Alexander levantó la mano, apenas rozando su mejilla con los dedos. Lucía cerró los ojos, y esta vez no se alejó. El beso fue lento, honesto, sin fuegos artificiales. El tipo de beso que no promete paraísos, pero dice, «Aquí estoy, todavía». Esa noche, en el muelle, se sentaron sin palabras mirando el horizonte. Alexander dejó el celular a un lado, apagado, como si eso marcara el fin de una era. «¿Sabes lo que pensé cuando me dijiste que algunas batallas se ganan yéndose a tiempo?», preguntó. Lucía sonrió. «¿Qué pensaste?» «Que hay otras que solo se ganan volviendo». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Y hay heridas que solo sanan cuando se comparten». Los meses siguientes fueron distintos. Lucía regresó al Bronx no como empleada, sino como directora de su propio proyecto. El centro se amplió y mujeres de toda la ciudad encontraron allí una nueva oportunidad. Alexander siguió apoyando, pero desde las sombras. Sin cámaras, sin discursos. Aprendió a construir sin ser el centro, a estar sin poseer. La prensa perdió interés, y eso fue lo mejor que les pudo pasar. Una tarde, en el nuevo edificio, mientras los niños jugaban en el patio, Lucía encontró sobre su escritorio un sobre sin remitente. Dentro, una tarjeta con una sola frase: «Prometí no amar jamás». «Pero entonces tú sonreíste». «Ah». Lucía sonrió con lágrimas discretas. Miró por la ventana, hacia el cielo gris de otoño, y supo que, al fin, el hielo se había derretido. Fin.